Buenas tardes. Dios les bendiga. Vamos a iniciar con una oración en esta tarde. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Hemos hecho esto muchas veces, Señor, pero hoy una vez más en tu nombre lo haremos. Y buscamos tu respaldo y tu protección, tu cuidado. Que tu Espíritu abunde en nuestros corazones y nos dé luz, nos dé gracia para hablar, para compartir a otros. Señor, que tuya sea la gloria y la honra, Señor. Que tú seas la paz de nuestros corazones atormentados y atribulados. Que en medio de la tempestad podamos sentir tu mano poderosa sosteniéndonos. Que tú seas el descanso que necesitamos, el alimento para el hambriento y el agua para el sediento, Señor. Que tú seas nuestro reposo en este día, Señor, y en los días que vienen, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un texto muy famoso. Y bueno, normalmente la vida cristiana está llena de tareas y de retos. Retos que pues el Señor nos invita a cumplir, ¿no? Él nos llama a servir, Él nos llama a ejercer algún ministerio, Él nos llama a atender alguna situación. Y a veces son tantos los retos, y si no, pregúntenles a los que sirven de más tiempo en la iglesia, que nos abruman, nos aprietan, nos saturan de actividad, de trabajo. Pero lo cierto es también que en otras ocasiones estas tareas que el Señor pone en nosotros, estas encomiendas, estos retos, a veces los ignoramos. Y los ignoramos tan fácilmente que cuando nos encontramos en situaciones muy particulares, ya no sabemos si el Señor nos llevó ahí o si nosotros nos metimos ahí. ¿Verdad? Y uno dice, caray, ¿cómo llegué aquí? Recordemos por ejemplo el caso de Jonás. El Señor lo llama a predicar a Nínive y él se da la media vuelta y va a un lugar totalmente contrario. Después lo encontramos arriba de una embarcación huyendo, una tormenta terrible, tan terrible que se me fue el nombre, pues los marineros, pero gracias. Los marineros desconocían lo que estaba sucediendo y sabían que alguien había ofendido a Dios. Y empezaron a preguntarse entre ellos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando entre nosotros? A veces Dios nos da tareas y le damos la media vuelta y ya no sabemos si donde estamos metidos nosotros nos lo buscamos o el Señor nos llevó ahí. ¿Cómo fue que le fue a Jonás? ¿Qué fue lo que tuvo que vivir Jonás? Y no sé si ustedes se acuerdan de esa historia, ojalá, espero que sí. Pero el texto que vamos a ver el día de hoy es un texto un poquito similar porque los discípulos en esta ocasión también ellos acaban de emprender un viaje una vez más en barco. Y aunque andar en barco era una rutina para ellos, porque en primera la mayoría eran pescadores, en segunda no era la primera vez que el Señor Jesús les pedía subirse a un barco e ir al otro lado del lago. La diferencia entre los discípulos y Jonás, aunque los dos viven una situación un poquito complicada sobre el agua, la única diferencia es que Jonás está en el agua por su rebeldía, por huir, por escapar, y los discípulos están en el agua, están en la barca por obediencia. Pero los dos viven exactamente lo mismo. Los dos viven una tormenta terrible que pone en riesgo sus vidas. ¿Y cómo les fue a los discípulos? ¿Qué fue lo que ellos tuvieron que vivir? Porque aunque la experiencia en la tempestad fue muy similar entre Jonás y los discípulos, la diferencia existía en que Jonás se buscó solito ese problema. Jonás se metió ahí por rebelde, mientras que los discípulos llegaron hasta ahí por la obediencia, porque el Señor los había enviado. Así que ambos experimentaron una tempestad enorme, hermanos.
Sin embargo, hay una gran diferencia que los caracteriza. Yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Será acaso que las tempestades que vives en tu vida, escúchame bien, será acaso que las tormentas que estamos experimentando en nuestro ministerio, nosotros mismos nos las hemos buscado? ¿O será que el Señor nos llevó ahí? Buena pregunta, ¿va? Porque luego decimos que Dios aprieta pero no ahorca. Pero a veces son situaciones que nosotros nos hemos buscado. Vamos a leer Marcos capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 45 hasta el 56. Este va a ser nuestro texto base el día de hoy. Marcos capítulo 6 del verso 45 hasta el 56. Dice así la escritura, leo en NTV. Dice, inmediatamente después, Jesús insistió que, bueno, antes de eso, ¿se acuerdan de la última prédica que tuvimos de esta serie? ¿Qué fue lo que pasó? Jesús alimentó a los ¿qué? A los 5,000. Y hablábamos de los cristianos recostados y los cristianos que están de pie. ¿Quiénes fueron los que estuvieron de pie? Los discípulos. Estaban igual de cansados, estaban igual de hambrientos, estaban quizás hasta más fastidiados que todos los demás, pero ahí estaban de pie, sirviendo, viendo el milagro de la multiplicación en sus manos, ¿verdad? Bueno, después de eso, dice, inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Después vamos a predicar específicamente de acerca de la vida devocional de Jesús, pero avancemos por lo pronto. Dice, muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra. ¿Cómo estaba Jesús? Solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. ¿Cómo se encontraban los discípulos? En serios problemas, ¿verdad? Así lo define el texto, estaban en serios problemas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron, ¿cómo? Aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Así que después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, llevaban enfermos a las plazas. Les suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Mira, hermano, independientemente si la tempestad que estamos experimentando en nuestra vida es porque el Señor nos llevó ahí o nosotros no lo buscamos, hoy tengo un mensaje que quiero compartirte para saber qué hacer en medio de las tempestades en nuestra vida. Cuando estamos en una tempestad, cuando hay una dificultad en nuestro alrededor, nosotros tenemos la oportunidad de experimentar 3 situaciones. Obviamente muchas más, ¿verdad? Pero hoy quiero hablar de 3 que encontramos en el texto bíblico. La primera situación que vamos a encontrar en las tempestades son problemas. ¡Qué emoción! Son problemas. Dice ahí el versículo 47 y 48, lo volvemos a leer, dice, muy tarde, esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas, contra corriente. A eso de las 3 de la madrugada. Hombre, hermano, y ellos ya tienen un ratote ahí adentro, ¿eh? Si Jesús los despidió cuando empezaba a caer el sol, 6, 7 de la tarde, y son las 3 de la madrugada, ¿cuánto rato llevaban ahí? Hay un hombre, es un teólogo que la primera vez que lo leí dije, este tipo está loco.
pero loco de los chidos. Se llama Warren Carter. Él tiene algunos libros escritos tiene doctorados en el Nuevo Testamento y se ha especializado en el Evangelio de Mateo. Y tiene un libro que se llama Jesús y los márgenes, así se llama el libro. Está muy bueno, se los recomiendo. Pero Warren Carter, él menciona o él maneja una interpretación de los evangelios muy interesante, porque él sostiene una variante, no significa que sea una ley, pero él sostiene una variante de la forma de interpretar la Biblia, de enfocarnos en la Biblia en base al imperialismo y la vida y el ministerio subversivo de Jesús. Es decir, la vida y el ministerio rebelde de Jesús, para que me entienda. Este Carter menciona y dice: todo el evangelio de Mateo está lleno de imperialismo y del sistema opresor, pero Jesús es un hombre que resiste, es un hombre que es rebelde al sistema, es un hombre que no se deja ir por la corriente de la corrupción, que no se deja ir por la corriente de humillar o pisotear a los más débiles. Y Carter menciona en ese libro toda esta idea central y nos pinta un Jesús, o nos presenta un Jesús que es muy rebelde, que es un subversivo, y me gusta muchísimo ese libro. De una forma sencilla, Carter dice que Roma ha llegado un momento, en ese momento era el imperio más grande del mundo, y recordemos que Roma pues había conquistado todo lo que estaba alrededor del mar Mediterráneo, y eso implicaba la tierra de Israel, la tierra de Samaria y la tierra de Judá. Así que Roma llegó a decir, a ladrear y decir nuestros mares. En vez de llamarle el mar Mediterráneo, decía el mar nuestro, y la tierra nuestra, y los lagos nuestros, y los ríos nuestros, porque todo era de Roma. Y yo ya les había explicado en sermones anteriores que Roma era tan opresor que el 70% de lo que producías eran tus impuestos para sostener a Roma. Si tú pescabas 100 pescados, ¿cuántos eran de Roma? 70. Imagínate si ahorita con el 16%. Imagínate cómo era Roma opresor sobre el sistema y cómo Jesús es un rebelde. Jesús llega con los discípulos y les dice: hey, ¿qué están haciendo? Están enriqueciendo el sistema, dejen sus redes, dejen de pescar y síganme. Así interpreta Warren Carter todo el evangelio de Mateo. Y esta no es la excepción, porque aunque estamos leyendo Marcos, en este mismo relato en Mateo, Warren Carter dice que el agua, la opresión, representaba al sistema y al imperio que se levantaba en contra del desarrollo del evangelio. Tiene algo de lógica si lo vemos con esos lentes interpretativos. Y de hecho el evangelio de Mateo, aunque no vamos a tocar el evangelio de Mateo el día de hoy, el evangelio de Mateo, esta misma historia dice que cuando Jesús reprende a los vientos y a los mares, Jesús utiliza una palabra no para decirles esténse quietos, sino utiliza una palabra que solamente se utilizaba para referirse a los demonios. Dice: y Jesús reprendió a los vientos y a los mares. Y es una palabra que solamente la vas a encontrar en esa escena en Mateo y en todos los evangelios cuando Jesús reprende a los demonios. ¿Qué significa esto? Que al menos Mateo, cuando escribió el evangelio, él había entendido que la tormenta que se había levantado en contra de ellos era una opresión demoníaca. Y Jesús reprendió esos vientos y Jesús reprendió esas aguas. Ahora, para Carter y para los fines de esta predicación mencionaremos que el mar y la tormenta son las adversidades que se levantan en contra de la meta de responder al llamado del Señor. Cualquier cosa que se levante en contra de lo que impide que nosotros seamos obedientes al Señor, para Carter era como decir el mar y la tormenta, el sistema. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando hasta aquí? El sistema que nos impide seguir al Señor. Los discípulos se encontraban en la barca y se dirigían a Betsaida por obediencia, y fue en medio de este lago que la adversidad apareció. Hermanos, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado igual que estos discípulos? Todo parece ir bien. Llegamos a pensar que porque estamos obedeciendo al Señor todo va a ir viento en popa y todo va a ir bien bonito y todo va a salir de maravilla. Sin embargo, la adversidad empieza a aparecer. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos han dicho: sí, Señor, yo voy con todo? Y pum, 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 problema, adversidad, dificultades. Siempre pasa, hermano. No creas que eres especial ni que eres el único. Nos pasa a todos.
Y es que hace unos días estábamos orando con este texto por la ciudad. Recuerdan que nos comprometimos, bueno, les invitamos a ayunar 21 días por nuestra ciudad, por nuestro estado. Y el lunes pasado estábamos orando con este texto. Cabe mencionar, y siempre lo he dicho, mis mejores predicaciones nacen en un tiempo de oración. Y hace algunos días, el lunes, estábamos orando con este texto por la ciudad y lo estábamos interpretando de esta manera. La iglesia está en la barca. La iglesia está buscando ser obediente al Señor. Queremos responderle al Señor con lo que el Señor nos ha pedido. Sin embargo, la tormenta, el viento, las olas, la inseguridad, el terror, el crimen, la injusticia, la corrupción, los muertos aparecen, ¿verdad? Y es una tempestad terrible y la iglesia se queda así como que, ¿qué está pasando? Todo eso ha venido a generar una gran tempestad y está empezando a golpear nuestra barca y está empezando a golpear nuestra seguridad. Hermano, la iglesia es responsable de lo que pasa en el estado, por lo que hacemos y por lo que no hacemos, por lo que oramos y por lo que no oramos, por la justicia que buscamos y por la justicia que no practicamos. La iglesia es responsable por lo que pasa en la ciudad. Si bien no somos el gobierno y si bien no tenemos la última palabra en ese sentido, sí tenemos la última palabra en oración. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu ciudad? ¿Cuándo fue la última vez que te dolió lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Cuándo fue la última vez que te involucraste? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, nuestro gobierno está lleno de corrupción, yo no voy a participar de corrupción? ¿Cuándo fue la última vez que viste que a alguien inferior a ti, más pobre, con una condición de calle, estaba viviendo en aflicción y fuiste partícipe también de la opresión que esa clase de persona recibe? Porque a veces la iglesia también se hace cómplice de todas estas cosas. Así que la iglesia, o les digo, lo interpretábamos de esta manera: la iglesia estaba sobre la barca, nosotros queriendo hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, pero las cuestiones de inseguridad y todo lo que está pasando empiezan a golpear nuestra barca. Y la pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Cómo está respondiendo la iglesia ante tantos problemas? ¿Cómo está respondiendo la iglesia ante las tempestades? ¿Será acaso que nos estamos quedando estancados? ¿Será acaso que la iglesia está perdiendo relevancia en la vida pública de la ciudad? ¿Será acaso que la iglesia está paralizada? ¿O que somos indiferentes y que no nos importa el prójimo y que no nos importa lo que está pasando y que no nos importa cuántos mueren y que no nos importa cuántos sufren violencia? Porque si no nos importa, entonces no estamos practicando el segundo grande mandamiento. ¿Amarás a quién? Así que siempre que nos dispongamos a servir al Señor, siempre que haya tempestad en nuestra vida, vamos a experimentar problemas. Eso es un hecho. Es más, hermano, si no tienes problemas, creo que algo andas haciendo mal. Me refiero a servir al Señor. No me refiero a andar metiendo la pata, regarla y luego querer culpar al Señor de eso. Pero hay una segunda cosa que también vamos a experimentar en medio de la tempestad. Y creo que es la más importante de todo el sermón, pero va en medio por orden cronológico. Y la segunda cosa que experimentamos cuando estamos en una tempestad es la vulnerabilidad. Es la vulnerabilidad. Encontrarnos en medio de las dificultades de la tempestad, hermano, es una gran oportunidad. Es una inmensa oportunidad de parte de Dios para reconocer que nosotros no podemos solos. ¿Me escuchó? O lo repito. Encontrarnos en medio de los problemas, estar en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, en medio de nuestras flaquezas, en medio de lo que estemos viviendo, ya sea como ciudad, como estado, como iglesia, como comunidad, como familia o en lo personal. Cuando estamos en medio de los problemas, ahí surge una gran oportunidad de reconocer que no podemos solos. Y eso es ser vulnerable. Mira, una vez un padre le pidió a su hijo pequeño, un niño, mover una roca grande que estaba en el jardín. Esa roca lo superaba no solamente en tamaño, sino también en peso. Así que el papá le dijo: mira, hijo, necesito que muevas esa roca que está ahí. Y va el niño, ¿no?
no puedo, papá. Hijo, haz tu mejor esfuerzo. No puedo. Hijo, haz tu mejor esfuerzo. Y el niño ahí está intentando. Papá, es que no puedo. Y el papá le dice: hijo, tu mejor esfuerzo es pedir ayuda. Tu mejor esfuerzo es reconocer que tú no puedes solo. Tu mejor esfuerzo es acercarte a pedirme ayuda a mí, que soy tu padre y que yo sí puedo ayudarte, que yo sí tengo la capacidad de hacer las cosas. Y esto es justamente lo que estaba pasando en esta magnífica cena. ¿Qué dice el versículo 48? Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas, a eso de las 3 de la madrugada. Así que Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. No sé si yo también me tardé en verlo, ¿no? Pero hay 3 cosas impresionantes y preciosas aquí. La primera es que Jesús vio que ellos estaban en serios problemas. Y eso es precioso por una razón. Estamos en la atención de Dios. Somos el objeto de la atención del Señor. Él sabe, Él conoce, Él reconoce nuestra condición. Eso dice el texto. Jesús vio que ellos estaban en serios problemas. Y la segunda cosa preciosa que vemos aquí es que dice el texto que Jesús se acercó. Hermano, Jesús está presente en tus sufrimientos. El Señor está presente en tus aflicciones. El Señor está presente en tus tempestades. Él no solamente sabe que estás mal, Él no solamente ve que estás mal, Él se acerca porque sabe que estás mal, porque sabe que la situación en nuestro estado está mal. Así que yo creo que el Señor Jesús está cercano a nosotros. El Señor Jesús está cercano a esta ciudad. Pero la tercera cosa que vemos en este texto, y dice, es que su intención era pasarlo de largo. Y cuando yo leí eso, yo me saqué de onda, yo me friqué todo. Le dije a mi esposa, le dije a Andrea, ¿qué rollo con Jesús? ¿Por qué se quiere ir de largo? ¿Por qué quiere ignorarlos? ¿Por qué? Porque si sabe que están en problemas, se acerca, pero como que los fintea y dice: no, yo me voy de largo, aquí los dejo a ustedes. ¿Qué está pasando con Jesús? Pero es que, hermano, Jesús está al tanto de nuestras tempestades. Y no solamente Jesús está al tanto, no solamente Jesús mira de lejos, sino que Jesús está cercano. Él está tan cercano que podemos saber y podemos sentir de su presencia. Jesús está presente en tus tormentas, hermano. El Señor Jesús está presente en tus tempestades. Pero su intención es pasar de largo. ¿Qué? ¿En serio, Jesús? ¿En serio? ¿Estás viendo todo lo que estoy viviendo? ¿Estás viendo el dolor que estoy sintiendo? ¿Estás viendo cuánto me cuesta esta situación? ¿Estás viendo cuánto estoy sufriendo? ¿Estás viendo que mi vida corre peligro y tú te vas de largo? ¿Cuántos han sentido eso? Hermano, pero ver al Señor Jesús pasar de largo es una experiencia tan única que nos va a enseñar más que cualquier seminario, más que cualquier discipulado y más que cualquier curso bíblico. Hermano y hermana, hay que ser demasiado sensible. Hay que ser demasiado sensible espiritualmente para ver lo que está pasando aquí. Jesús no se va de largo porque es indiferente. Jesús no se está yendo de largo porque no le importa la situación de los discípulos. Jesús está presente, pero Él se mantiene al margen. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús está esperando nuestro mejor esfuerzo. ¿Cuál era el mejor esfuerzo del niño? Pedir ayuda. ¿Cuál es el mejor esfuerzo de nosotros? Ser vulnerables. Reconocer que nosotros solos no podemos.
Reconocer que no es con mis fuerzas, no es con mi seguridad, no es con mi salud, no es con mis capacidades. Yo no puedo solo. Yo no puedo, pero reconocer que hay alguien que sí puede y que quiere conmigo, esa es una parte esencial de la vida cristiana. El Señor Jesús se va de largo porque Él está esperando nuestro grito de auxilio. Hermano, y no importa cómo sea tu grito de auxilio, no importa si es un grito despavorido de terror como el de los discípulos, porque ellos no vieron a Jesús y le gritaron ayúdanos. Ellos vieron a Jesús y se aterraron. Ellos pensaron que era un fantasma. Mira lo que dice el precioso Salmos capítulo 3 versículo 4. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Salmo 34:4. Oré al Señor y Él me respondió y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Salmo 34:6. Salmos capítulo 3, ahí está. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me ¿qué? Y me salvó de todas mis dificultades. Salmo 18:6. Pero en mi angustia, el anterior, 18:6. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. ¿Y Él qué? Y Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Salmo 50:15. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y me darás la gloria. Salmo 138:3. En cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerza. Segunda de Samuel 22:7. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda y Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. ¿Quieres más textos o con esos? Hermano, ¿qué clase de clamor hicieron los discípulos? Ellos estaban aterrorizados. ¿Qué dice el versículo 49? Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Hermano, ya sé que va a estar bien loco lo que voy a decir, pero ese grito de terror fue la expresión más vulnerable de los discípulos. Porque dijeron, o sea, no solamente esta tormenta nos está cargando, sino ahora hay un fantasma en el agua. ¡Ah! ¡Ah! ¿Me estoy explicando? ¿Sabes cuál es la oración más corta en la Biblia? Está en este mismo texto, nada más que Marcos lo omite. Es Pedro caminando sobre el agua, porque es la misma escena. ¿Sabes por qué no aparece en Marcos esa escena? ¿Quién le dictó a Marcos el Evangelio de Marcos? ¿Se acuerdan? Se los enseñé cuando empezamos a ver el Evangelio de Marcos. Marcos lo escribió Marcos. ¿Y quién era Marcos? Marcos era un discípulo de Pedro. ¿Quién le enseñó a Marcos todo lo que escribió Marcos en el Evangelio? Pedro. ¿Quién le contó las historias a Marcos que están plasmadas en el Evangelio de Marcos? Pedro. Así que Pedro, no sabemos por qué, quizás por miedo, quizás por no querer hablar de él hundiéndose en el agua por hombre de poca fe, pero Pedro omitió eso y no se lo contó Marcos. Pero el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo sí nos cuenta esa historia. Y en esa historia vemos a un Pedro hundiéndose y expresando la oración más corta de la Biblia: Señor, sálvame. Bueno, aquí ya encontramos una más corta, es un grito de terror y de desesperación. Hermano, hay un lenguaje que solamente Dios entiende, y es el lenguaje de la vulnerabilidad. Es el lenguaje de la transparencia. Es el lenguaje de la humildad. Ese lenguaje en este mundo no funciona. El que se muestra humilde y el que se muestra débil
es comido por los lobos feroces del sistema opresor de este tiempo y de este planeta. Pero el lenguaje de la vulnerabilidad y de la humildad y de la transparencia es un lenguaje que funciona en el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque la altivez y la arrogancia es algo que Dios repudia. Es algo que el Señor desprecia. Porque ¿qué dice la Escritura? Él atiende al humilde, pero al altivo ¿qué? ¿Al altivo el qué? Él lo mira de lejos. Pero al pobre, al vil y al menospreciado, el Señor los escucha. ¿Sabes por qué? Que dice Pablo que el poder de Dios se manifiesta, el poder de Dios se perfecciona, el poder de Dios se expresa ¿en dónde? ¿En dónde? En nuestras debilidades. ¿Quieres más poder de Dios en tu vida? Muéstrate más débil delante de Él. ¿Quieres que Dios se manifieste más en ti? Dile: Señor, aquí estoy, esto es lo que soy. Soy totalmente vulnerable, estoy totalmente desnudo delante de ti. El problema es que no nos gusta mostrarnos desnudos delante del Señor. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? El problema de la desnudez no era entre Adán y Eva. No es como que Adán vio a Eva y Eva vio a Adán y dijo: estás desnuda, y él le dijo: estás desnudo. No, la desnudez no, el problema no era entre ellos. El problema fue que dijeron: el Señor va a venir y estamos desnudos delante de Él. Y decidieron coserse hojas de higuera como vestido. Y llega el Señor y aparece y le dice: Adán, ¿dónde estás? Señor, estoy escondido. ¿Por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. Porque no me quiero mostrar delante de ti como soy. Y ese es el primer y más grande impedimento para que Dios obre en nuestra vida: el no ser vulnerables, el no ser transparentes, el no reconocer nuestra condición tal cual somos delante del Señor. Y el Señor le dice a Adán: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Hermano, esta verdadera vulnerabilidad es la que nos salva. Es la que hace que el Señor se haga presente y se manifieste. Allí estaba Jesús y sus palabras: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. ¿Cómo calmas a un bebé cuando está llorando y nadie lo tranquiliza? Cuando no está en los brazos de su madre, llega a su mamá y lo abraza y: ya, hijo, ya, aquí estoy aquí. Aquí estoy aquí. Porque su presencia nos fortalece. Bien decía el salmo que leyó Geraldi al principio del culto: su presencia nos fortalece. Su palabra nos da aliento. Y una vez que experimentas estas dos cosas en las tempestades, los problemas, y que experimentas la vulnerabilidad, porque si no experimentamos la vulnerabilidad no vamos a llegar al tercer elemento que quiero compartir el día de hoy. Pero una vez que experimentamos la vulnerabilidad, una vez que decimos: órale, va, yo no puedo con esto, yo no sé qué hacer con esto, viene la bonanza, el tiempo de paz. ¿Qué dice el versículo 51 y 52? Dice: entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Mira, hermano, la presencia de Jesús es la que trae paz y calma, ¿verdad que sí? La presencia de Jesús es la que trae paz y calma. Pero quiero hablarte el día de hoy de una paz distinta. Todos hemos oído la famosa expresión y la bendita expresión de paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Y todo el mundo dice: ay, ojalá yo tuviera paz en medio de la tormenta. Sí, es paz en medio del caos, es paz en medio de la crisis. La realidad es que esta clase de paz en medio de la tormenta es muy bonita, es muy romántica la idea. Pero seamos realistas, siempre deseamos más. No solamente yo quiero estar en paz en medio de una crisis, yo quisiera que la crisis no existiera, ¿verdad? Quisiéramos que la crisis no existiera. Y hermano, hoy nuestra ciudad y nuestro estado se encuentran en crisis. Tienen dificultades.
Quizás la iglesia ha sido guardada y ha sido salvada en medio de tantos hechos atroces que están sucediendo a nuestro alrededor. Quizás hemos experimentado la paz en medio de la tormenta en ese sentido, que aunque allá afuera hay caos, dentro de nuestros hogares las cosas están tranquilas. Pero amamos nuestra ciudad y amamos nuestro estado y amamos nuestra gente. Y no queremos, o al menos yo no quiero solamente paz para mí. Al menos yo no quiero solamente paz en medio de la tormenta para mí. Sería muy egoísta esperar que el mundo esté en llamas y esté ardiendo y yo esté en paz. No me malinterpretes, esa paz está bien y que el Señor nos la dé es maravilloso. Pero no queremos paz solamente para nosotros. Nosotros queremos un cambio en la atmósfera. ¿Por qué quisiéramos tener paz en medio de la tormenta cuando podemos hacer que la tormenta se vaya completamente? ¿Me escuchó? ¿Por qué queremos paz en medio de la tormenta cuando podemos hacer que la tormenta se vaya completamente? Eso es justamente lo que el Señor hizo. Cuando el Señor Jesús se sube a la barca, no hace que los discípulos estén en paz y que la tormenta siga. Cuando el Señor Jesús se sube a la barca, hay bonanza en toda la atmósfera. Y cuando entendimos esto el lunes que estábamos orando, nosotros le decíamos al Señor: sube a nuestra barca, Señor. Sube a nuestra barca y no solamente tráele paz a la iglesia, tráele paz a nuestra ciudad y a nuestro estado. Está muy padre experimentar paz en medio de la tormenta, pero no es suficiente. Queremos paz en nuestra ciudad. Y quizás tú puedas estar viviendo una atrocidad en tu familia, en tu hogar, en donde sea. Y tú puedes decirle al Señor: Señor, súbete a mi barca. Yo no solamente quiero que haya paz en mi corazón, yo quiero paz en mi hogar, yo quiero paz en mi matrimonio, yo quiero paz en esto, yo quiero paz en mi familia. Eso es justamente lo que el Señor hizo. El Señor Jesús no solamente trajo paz a los discípulos, no solo los mantuvo confiados mientras lo terrible pasaba, sino que cuando Jesús subió a la barca, el viento se detuvo. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 22 y con esto termino. Perdón, el versículo 52. Porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes, porque ellos tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Si los discípulos no habían podido entender la multiplicación de los panes y eso que estaba sucediendo en sus manos, ahora mucho menos habían entendido este milagro. Jesús quería mostrarles una cosa, y es que Jesús no solamente es experto en cosas espirituales, sino que Jesús también es experto en las cosas materiales. Él tiene el poder, la autoridad y el señorío sobre todas las cosas. Todas. Escúchame bien, hermano, todas. No solamente la salvación de tu alma y no solamente la salvación de tu espíritu. Escúchame bien, el Señor Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Él puede sanarte. Él puede darte una mejor condición. Así que el Señor Jesús se manifestó y se hizo presente, y a pesar de una cosa, dice el versículo 22 que ellos tenían un corazón endurecido. Y te voy a hacer una pregunta: ¿este corazón endurecido impidió que el Señor se manifestara? En casos anteriores sí, cuando Jesús fue a Nazaret, no hizo ningún milagro ahí porque la gente tenía incredulidad. Pero una cosa es tener incredulidad y otra cosa es tener un corazón duro. Son muy distintas, aunque parezcan lo mismo. Quizás tú tienes un corazón duro. Quizás tú has vivido muchas dificultades en tu vida y dices: ya, el Señor ya no.
o no puede, o no quiere, o no es el tiempo, o no es el momento, y tu corazón se ha endurecido. Déjame decirte algo: la vulnerabilidad es el primer paso para ver la obra de Dios en tu vida. El ser vulnerable es el primer paso para ver la obra de Dios en tu vida. Así que el día de hoy quiero que hagamos una oración. Ponte de pie. Y que juntos podamos orar esto. Señor Jesús, sube a mi barca. Señor, sube a nuestra barca y hazte presente. Señor, nos encontramos en medio del camino haciendo lo que tú nos pediste hacer. O quizás nos encontramos en medio del camino huyendo de lo que nos pediste hacer. Y la tempestad llegó. Señor, sube a nuestra barca en este día. Señor, queremos terminar lo que nos pediste hacer. Queremos terminar lo que empezamos a hacer. Hoy la tempestad nos tiene detenidos, pero queremos continuar, Señor. Señor, sube a nuestra barca, Señor. Queremos un cambio de atmósfera en nuestra ciudad. Queremos un cambio de atmósfera en nuestro estado. Queremos un cambio, Señor, en nuestro hogar, en nuestra familia. Queremos un cambio, Señor, en nuestras relaciones familiares. Señor, sube a nuestra barca. Sube a nuestra barca, Señor. Hoy reconocemos, hoy nos presentamos, Señor, delante de ti, Señor, desnudos. Quitamos toda hoja de higuera, quitamos todo intento humano e inútil de cubrirnos. Y hoy decimos: Señor, sálvanos. Hoy desde nuestra angustia y desde nuestro dolor y nuestra aflicción clamamos y te pedimos: Señor, sálvanos. Hoy nuestras lágrimas son nuestro grito de auxilio. Hoy nuestro grito de desesperación, Señor, es nuestro clamor, Señor, buscando tu ayuda, Señor. Incluso, Señor, nuestro silencio, porque ni siquiera sabemos qué gestionar en nuestra boca para decir delante de ti, Señor, es nuestro más grande clamor pidiendo ayuda. Señor, examina nuestros corazones. Quita toda arrogancia, quita toda altivez de nuestra vida, Señor. Todo aquello que nos estorba y nos impide, Señor, venir delante de ti, Señor. Hoy nos reconocemos débiles, Señor, delante de ti, que no podemos y que no somos capaces, Señor, de hacer algo si no es contigo, Señor. Hay tantas áreas en nuestra vida en las que flaqueamos, en las que caemos. Hay algunas áreas en nuestra vida que hemos mantenido ocultas por tanto tiempo, Señor. Ven tú y se luce en nosotros. Se ha vuelto insostenible, Señor, lo que creíamos que nosotros podíamos sostener con nuestras fuerzas. Señor, ven a nuestro encuentro, Señor, y ven y sálvanos, Señor. Rescátanos, Señor. Rescátanos de nuestra arrogancia. Rescátanos de nuestra altivez. Y, Señor, que a pesar de nuestro corazón duro, Señor, a pesar de la dureza de nuestro corazón, Señor, podamos verte obrando, Señor, en este día. Señor, invocamos tu nombre en esta tarde y te pedimos que subas a nuestra barca.
y que traigas paz. Trae paz, Señor, a esta ciudad. Trae paz a los corazones atormentados, Señor. Sube a nuestra barca, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.